reír, conversar y aprender de todas esas cosas que nos dan sentido. En una sociedad donde todo cambia, nuestra necesidad de conectarnos permanece. Aquí comienza El Día de, el programa de la tarde que amplía tu mundo. De 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Día de por Radio Inicia y NS Televisión. Cuando son las 6:02 damos inicio a un nuevo programa en un día que está frío, que sale solcito, muy raro. Oigan, pero hoy día es un día muy especial porque se celebra el Día Mundial del Alzheimer, proclamado por la Organización Mundial de la Salud. Y esta enfermedad se considera la nueva epidemia del siglo XXI y se estima que para el año 2050 el número de personas con Alzheimer ascienda a 131,5 millones. ¿Cuáles son los objetivos que se podrían destacar de la celebración de este día? Son conocer las necesidades reales de los enfermos, ofrecerles terapia de estimulación para la memoria y ejercicios mentales, ofrecer apoyos públicos a las personas con Alzheimer y también a sus cuidadores, y también potenciar la investigación sobre la enfermedad y las campañas de prevención. De hecho, hoy día vamos a estar conversando en un ratito más con una especialista para entender la forma de comunicarnos con las personas con Alzheimer. Pero antes de eso, queremos saludar a nuestro querido auspiciador Don Limón, porque Don Limón es la única bebida sabor a limonada con vitamina C y libre de sellos. Y si usted quiere ser distribuidor de Don Limón en su local, es muy sencillo, solo debe escribir a contacto@bebidasfuncionales.cl. contacto@bebidasfuncionales.cl. Y si a usted se le cayó el celular, se le echó a perder el cargador, no se preocupe, porque en Día de queremos recordarles que en ventaselectrónicas.cl encuentran el mejor servicio técnico a un precio muy conveniente. Repuestos, cargadores, manos libres y mucho más lo encuentras ingresando en ventaselectrónicas.cl. En Día D nos ponemos en marcha contigo, con las dosis justas de información y datos que marcan la agenda. La mañana de este miércoles el gobierno anunció que Chile avanzará a fase de apertura del plan paso a paso desde el 1 de octubre. Se acaba el pase de movilidad y se eliminan las restricciones de aforo. Además, se aplicará una vacuna anual bivalente para la población vulnerable al virus. Partidos retoman diálogos sobre proceso constituyente el viernes, con dudas sobre la presencia del gobierno, aunque los presidentes de la Cámara y el Senado no quieren excluir a nadie. Chile Vamos ya dijo que la moneda debiese estar ausente. Y Renovación Nacional se reunió con Piñera por proceso constituyente y este se mostró disponible para formar parte del comité asesor. Presidente Boric y Marcel concretan cita con Banco Mundial e inversionista de Nueva York pidiendo definiciones claras. Marcel señaló que respecto del plebiscito constitucional hay mucha ansiedad de parte de los inversionistas por tener definiciones sobre la materia lo más pronto posible. Secundarios convocaron marcha por la Alameda para exigir salida del ministro de Educación. Entre las peticiones de los secundarios se encuentran una mejora en la infraestructura, educación sexual integral, más profesores y mejoras en el servicio de alimentación.
Y Cernac pedirá explicaciones a retail y supermercados por pedir boletas a los clientes al salir de los locales. Cernac indicó que fiscalizará a los supermercados y retail del país tras detectar a través de reclamos y alertas ciudadanas que múltiples locales de estos rubros exigen a los consumidores que muestren sus boletas para acreditar la compra. Y antes de ir con nuestras entrevistas del día de hoy, porque vamos a hablar de teatro y también vamos a hablar de la comunicación con personas con Alzheimer en el Día Mundial de esta enfermedad, antes de ello vamos a ir con un poquito de música y volvemos en Día D. Conversaciones en profundidad, con personajes que tienen mucho que decir y vale la pena escuchar. Los mejores datos entregados por sus propios protagonistas. La entrevista en Día D. Y estamos de vuelta en Día D y el día de hoy lo que nos convoca es el arte. Y qué más lindo que el teatro. Porque hoy día vamos a hablar de una propuesta bastante interesante que mezcla arquitectura, teatro y artes visuales. Se conjugan a través de este montaje de la compañía Teatro Poiesis, que se va a estrenar este sábado en Factoría Franklin, en el barrio Franklin. Esta obra es una versión libre de 6 personajes en busca de un autor de Luigi Pirandello y se titula 6PNB1A. Y para hablar de esto está con nosotros la codirectora de esta obra, arquitecta, y quien también ha realizado toda la puesta escenotécnica de la obra, Lía Mizrahi. ¿Cómo estás, Lía? Bienvenida a Día D. Hola, bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar conversando con nosotros. Lía, cuéntanos a grandes rasgos de qué trata esta obra. Mira, a grandes rasgos, esta, bueno, como tú mencionabas, es una obra, un clásico, que estamos posicionándola en un futuro distópico donde no hay humanidad y donde dominan dos inteligencias, o sea, en este caso hay dos inteligencias artificiales, las IAs, que se encuentran codificando los vestigios y restos de humanidad y específicamente obras de arte, específicamente teatro. Y en eso se produce un error y se descargan estos 6 personajes que están en busca de un autor y comienza ahí como todo este diálogo entre el espacio, incluso donde nos estamos posicionando, la puesta en escena, nuestra propuesta, nuestra versión y además, como tú también mencionabas, hay recursos como visuales, proyecciones. De eso era lo que te quería preguntar, porque también se vuelve para el espectador una experiencia visual, auditiva, sensorial distinta. ¿Cómo es entonces que mezcla la arquitectura, el teatro y las artes visuales en este montaje? Mira, de partida lo que hacemos es salir del espacio convencional, es decir, salimos del edificio que está diseñado para que suceda el hecho escénico, una obra de teatro. Entonces nos estamos posicionando en un galpón que queda en Franklin, en Factoría Franklin, y esa elección es por un lado para que el espectador también desde el comienzo tenga esta experiencia de trasladarse y de desplazarse a otro lugar no convencional. Y además porque creemos que este diálogo entre la puesta en escena y un espacio distinto aporta a la narrativa y a la misma experiencia y a la estética también. Por eso la elección del galpón guarda relación con cómo nos puede aportar al imaginario de este futuro industrial, un poco oscuro, que tiene su propia temperatura, su sonido, ecos, reverberancia, etcétera, etcétera. Lía, ¿y por qué esto es importante verlo hoy en día? Porque también hemos visto muchas noticias respecto a la inteligencia artificial, gente que ya se asusta un poco con este mundo que al parecer no es tan lejano como pensábamos que era. Claro. Sí, hay varias cosas que se tocan en la obra, que son las que levanta el texto original y también cosas que nosotros queremos poner en la mesa, como esto que tú mencionáis de las inteligencias artificiales. Yo creo que es interesante porque
Mira, a mí personalmente me seduce la idea de que los espectadores se lleven preguntas, se levanten preguntas, más que respuestas, más que decirle al público tú tienes que entender esto de la obra. Entonces creo que al poner recursos, al poner este tema de qué es lo humano, qué somos la humanidad, qué va a quedar de nosotros, o qué es lo que creemos que es relevante como ser humano, abre más preguntas que respuestas. Entonces me parece que eso es importante, como incluso sea cual sea el tema en específico, creo que es importante para la experiencia de vivir una experiencia escénica, ir al teatro, ¿cachai? Estamos conversando con Lía Mizrahi, arquitecta y codirectora de la obra 6PNB1A, que se estrenará este sábado 24 de septiembre en Factoría Franklin, y que promete una experiencia, como les decía, sonora, actoral, visual, bastante atractiva. Lía, ¿y esto tiene algún estilo en particular? Como para... A veces a la gente no le gusta tanto, no sé, el drama, o no le gusta tanto la comedia. ¿Esto se define dentro de algún estilo? Yo creo que la gracia que tiene es que mezcla muchas cosas, desde que es instalativo, por lo que tú mencionáis de la iluminación, las proyecciones de este mundo tecnológico, pero también hay humor negro, también hay humor genuino, humor inocente, hay humor y drama. Creo que es compleja la obra en que tiene muchas capas, pero eso también es lo que como mencionaba antes, también me parece seductor de la propuesta, y que en el fondo cada espectador puede sacar sus propias reflexiones. Por lo mismo, cada espectador debiese vivirla. Los invito a vivir la experiencia. Oye, Lía, y lo último, pasa mucho que gente que no consume habitualmente teatro va a ciertas obras y suele no entender o decir que esa puesta en escena es específicamente para la gente que conoce del teatro. ¿Esto está destinado a todo público? Está destinado a una edad mínima, pero en realidad yo creo que entiendo esa apreciación, pero la gracia de cualquier, yo creo, experiencia estética, experiencia visual, experiencia de arte, es que yo personalmente opino que no es necesario a veces entenderla. No sé si hay que muchas veces entender todo lo que uno experimenta. A veces tú, por ejemplo, una música, una canción, tú podrías entender perfectamente cuál es la composición, las notas, toda la parte matemática, pero no importa cuál es lo que hay detrás y la fórmula. Lo que importa es lo que tú sientes, lo que te evoca, lo que te produce. Entonces, en el fondo, yo creo que, insisto y vuelvo a lo otro de que es vivir la experiencia. Es poder experimentar, más que incluso sacar temas específicos o concretos. Yo creo que ahí hay que abrirse a entregarse a lo que te proponga y a lo que uno pueda experimentar. Y bueno, dejamos a todos invitados e invitadas a esta obra, que tendrá poquitas funciones. Estas serán viernes, sábado y domingo. Este sábado 24 se estrena, y luego estarán las entradas normales. Las entradas ya están disponibles en Ticket Plus para quienes quieran comprarla. Estudiante y tercera edad está a 4.500 y general 6.500. Esto será en Factoría Franklin 741, viernes, sábado y domingo a las 8 de la noche hasta el 9 de octubre. Oye, Lía, te quiero agradecer por haber conversado con nosotros, por contarnos un poco más de esta obra, y esperamos que les vaya muy, muy bien. Muchas gracias, Maca, y eso, sí, yo también espero que nos vaya súper bien, y que vayan. Vamos con todo. Eso, abrazo. Que estés bien. Chai. Y nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y volvemos el día de hoy.
Y estamos de vuelta en día de, y como le habíamos anticipado, hoy día hablaremos sobre el Alzheimer, específicamente sobre las recomendaciones para mejorar la comunicación con las personas con Alzheimer, en este día donde se celebra el Día Mundial. Y para esto está con nosotros el fonoaudiólogo y director del Diplomado en Neurorehabilitación Fonoaudiológica en Adultos de la Universidad San Sebastián, Jorge Valdés. Bienvenido, Jorge. Hola, Macarena, muchas gracias. Mucho gusto. ¡Feliz día! Sí, muchas gracias, muchas gracias. ¡Feliz! Oiga, primero me gustaría hacerle algunas preguntas, no sé si me refiero así personales, pero quizás esto se vea reflejado también en varias personas que conviven con personas con Alzheimer. Mi abuelita tiene Alzheimer y mis padres conviven con ella. Y a veces ellos se sienten muy culpables por sentirse a veces superado por la situación. ¿Es normal que ocurra esto? Es súper normal, es súper frecuente que los cuidadores se puedan sentir sobrepasados, pero que se sientan culpables de verbalizarlo. Es por eso que es súper importante que los distintos miembros del equipo que nos toca ayudar o intervenir a personas con demencia puedan detectar estos signos que nos hacen sospechar de síndrome de sobrecarga al cuidador. Pero es mucho más frecuente de lo que uno se podría imaginar. Y que ya yéndonos directo a la enfermedad, ¿qué síntomas son los que dan pueden dar indicio de Alzheimer? Porque suele confundirse también con la demencia. Es que el Alzheimer es un tipo de demencia. La demencia, por definición, es un trastorno cognitivo, ya que afecta la memoria, atención, planificación, pensamiento, que impacta en actividades de la vida diaria que se llaman, como manipular dinero, manejar, cocinar, bañarse, vestirse, comer, ¿ok? Entonces, dependiendo de cuál es la causa de esta demencia, es el apellido que tienen. Y el Alzheimer es una de las causas de demencia. ¿Cuál es el principal signo o el primer signo? Es la falta o la falla en la memoria. Que no es que sea una falla de memoria completamente de un día para otro, sino que se va perdiendo paulatinamente y primero se pierde la memoria que es más reciente y de ahí comienza a afectarse hasta llegar a un compromiso de la memoria donde almacenamos los hechos de nuestra infancia. ¿Hay alguna edad promedio donde suelen aparecer estos síntomas? La demencia tipo Alzheimer aumenta el número de casos en la medida que la población va envejeciendo. ¿Okay? No obstante, existen formas atípicas de Alzheimer que pueden presentarse incluso desde la tercera o cuarta década. Pero en general es una enfermedad que está asociada desde los 60 años en adelante con un aumento significativo de los casos desde los 85 años aproximadamente. Jorge, ¿y qué es lo más complejo a la hora de convivir y de comunicarse con alguien que tiene Alzheimer? Lo más complejo, sin duda, es la presencia de los síntomas neuropsiquiátricos que presenta. Conductas de agresividad, conductas de agitación, la desorientación, el no poder reconocer, son signos que son muy complejos no solamente para la persona desde el punto de vista de su seguridad, sino que también para el entorno que convive con ella. Y una de las cosas que suelen hacer las personas que tienen Alzheimer es como trasladarse a otra época, a otra instancia. ¿Y qué pasa ahí con las personas que están a su alrededor? Por ejemplo, si una abuelita dice, no, si estaba mi mamá en la pieza, los cuidadores tienen que seguirle el juego, seguirle la historia,
o bajarla, aterrizarla a la realidad? Porque ¿qué es lo que confundiría menos a esa persona? Eso que mencionas es un signo que se relaciona con lo que acabo de mencionar, esto de que van perdiendo la memoria del presente hacia atrás. Entonces, la persona que padece Alzheimer no es consciente de sus dificultades. Para ella o para él, efectivamente, está en 1955, por decir cualquier año. Entonces, si nosotros tratamos de ubicarla en el tiempo actual, la persona no va a reaccionar de manera adecuada. Por lo tanto, una de las recomendaciones que habitualmente hacemos es tratar de no llevarle la contra, tratar de seguirle la conversación para evitarnos, en el fondo, un episodio de descompensación o un episodio que pueda terminar en golpes o en algún episodio agresivo. ¿Qué otra cosa no debiésemos hacer, tanto en acción como en comunicación verbal con las personas con Alzheimer? Sin duda, lo más importante es mantenerle una rutina. Es súper importante que la rutina se mantenga. Es súper importante también que la rutina permita anticiparse. Por ejemplo, vamos a ir a almorzar, decirle varias veces para que cuando vayamos a almorzar, sepa, la hayamos anticipado de que eso va a ocurrir. Lo mismo con el baño, lo mismo con ordenar, etcétera, etcétera. La rutina es fundamental. Otra acción que podemos realizar es el evitar hacer cambios en el hogar. Tratar de no innovar, no pintar con colores que puedan ser muy diferentes a lo que había, o cambiar los muebles de ubicación o ya los muebles completos. O sea, en este caso, cambiarla de una casa a otra a la persona sería muy mala idea. Generalmente eso aumenta las descompensaciones y aumenta la agitación. Por eso hoy día en muchos establecimientos de larga estadía o residencias para personas mayores se incentiva que las personas lleguen con sus muebles al lugar, con su cama, con su velador, con su sillón si es que hay espacio, para que así la persona se sienta en un ambiente mucho más cálido. Y de hecho, si nosotros vemos los establecimientos de larga estadía que hoy día están vigentes, la mayoría tiene aspecto de casa, no de hospital, no de una residencia, con un living, con una tele, con comedores, etcétera, etcétera, porque justamente se sabe que los cambios de rutina o los cambios de entorno generan cierta agitación o descompensación de las personas que padecen demencia. ¿Y qué entendemos por descompensación dentro del Alzheimer? Principalmente agitación psicomotora o episodios de agresividad, que no todos lo presentan, pero que podrían estar. Y bueno, además de insomnio, además de cuadros depresivos. Estamos conversando en el Día Mundial del Alzheimer con el fonoaudiólogo y director del Diplomado en Neurorehabilitación Fonoaudiológica en Adultos de la Universidad San Sebastián, Jorge Valdés. Jorge, ¿y qué pasa acá con los recuerdos, con vivencias antiguas, con fotos antiguas? Porque tú mencionabas que la importancia de llevar los muebles, la cama, para que no sienta que lo saquen de su lugar. ¿Qué pasa ahí con los recuerdos? ¿Es bueno traer a la memoria esos momentos? Súper bueno. Es súper bueno. De hecho, está recomendado. Existe una terapia que es la terapia de reminiscencia. Dentro de la evolución típica de la persona está el aferrarse a los recuerdos. Y uno tiende a llamar la atención de la persona mayor y decirle, ay, pero déjate pensar en eso que pasó hace tanto tiempo. Y caemos en ese círculo y finalmente lo único que estamos provocando es que esos recuerdos, al no ocuparse, se pierdan. Y la terapia de reminiscencia lo que busca es que la persona acceda a esos recuerdos, no solamente verbalizándolos, sino que bailándolos, tocándolos, saboreándolos, escuchándolos. Por lo tanto,
hacer que una persona acceda a los recuerdos de cuando era más joven, de su niñez, de su matrimonio, sus primeros hijos, etcétera, etcétera, es absolutamente beneficioso. Jorge, y respecto a la enfermedad misma, ¿esta tiene alguna forma de detenerla? Porque ya no se cura, o sea, la persona va a vivir con esto, pero si el entorno entrega buenos cuidados, si se hacen ejercicios, se hacen todas estas recomendaciones, ¿hay alguna forma de ir frenándola un poco? Una vez que aparece la enfermedad, nosotros podemos realizar algunas actividades para enlentecer el avance de esta. Pero el esfuerzo que tenemos que tener todos es intentar prevenirla. Y para prevenirla no tenemos que enfocarnos solamente en la persona cuando ya es mayor, cuando ya está en edad de riesgo, sino que tenemos que prevenirla desde etapas mucho anteriores, en el sentido de mejorar la calidad de vida, mejorar los hábitos de alimentación, incentivar actividades intelectuales, actividades recreativas, actividades sociales, que se sabe que son neuroprotectoras. Pero si la persona ya padece de los síntomas que confirman el diagnóstico, lo que se puede hacer es enlentecer el avance, no solamente con fármacos, sino que también con actividades cognitivas y funcionales no farmacológicas. Y Jorge, ¿nos podrías dar como algunos tips o algunas recomendaciones a los cuidadores y cuidadoras de las personas con Alzheimer? Quizás dividir en lo que es recomendable hacer y en lo que de ninguna manera se debiese hacer. Porque a veces uno comete errores simplemente de ignorancia y tiene buenas intenciones. Sí. Bueno, creo que el primer consejo que se le puede dar a los cuidadores es autocuidarse. Un cuidador que no está bien difícilmente puede cuidar a un tercero. Y actividades tan elementales como verbalizar cuando se sientan colapsados, cuando se sientan saturados, también tratar de tener espacios protegidos dentro de la semana. No estoy hablando de todas las tardes, una tarde o una mañana a la semana, tenerla protegida y que alguien se haga cargo de esta persona con demencia, de este familiar con demencia, para que así el cuidador principal pueda disponer para hacer sus trámites, para ir al cine, para hacer sus visitas médicas, etcétera, etcétera. Ese es el primer consejo, tratar de tener un autocuidado. ¿Qué hacer? Mantener la rutina, súper importante, tratar de incentivar el uso de los recuerdos, tratar de comunicarse de manera muy simple, tratar de dar instrucciones breves, instrucciones concisas, con harto apoyo gestual, tener hartos apoyos dentro de la casa, por ejemplo, quizás en las puertas tener los nombres de las habitaciones para que sepan, esta es la puerta del baño, esta es la puerta de la cocina, este es mi dormitorio. E incluso dentro de la cocina, en la despensa, vasos, platos, comida, agua, siempre es bueno tener un calendario o mejor aún tener una pizarra pequeña y todos los días comenzar diciendo, bueno, papá, mamá, ¿cuál es la fecha de hoy? Y cambiarla y colocarla ahí quizás en la habitación donde está más tiempo la persona, para que sepa en qué fecha está, dónde está. Sin duda esos pueden ser entonces. Jorge, a veces uno ya donde sabe que la otra persona quizás ya no está comprendiendo bien la situación del todo o simplemente se pierde porque muchas veces tiene la mirada perdida como al horizonte y uno cree que quizás no lo está escuchando. Es bueno hacer, porque a veces puede pasar como que uno hace como si la persona no existiera. ¿Qué pasa en esos casos? Es algo que no solamente uno tiende a hacerlo con personas con demencia, sino que en general, cuando incluso tenemos a una persona que está con compromiso de conciencia, no sabemos cuánto realmente está escuchando, no sabemos realmente cuánto está procesando y entendiendo. Por lo tanto, uno siempre tiene que tratar de tener mucha precaución con lo que dice frente al paciente
sean temas que le atañen u otros, ¿ya? Pero por lo mismo es súper importante que no tenemos que olvidar, incluso aunque estemos en presencia de una persona con una demencia muy avanzada, que estamos frente a una persona con derechos, que por lo tanto hay que tener ciertos cuidados y ciertos resguardos para ir con él. Jorge, te quiero agradecer por darnos estas recomendaciones el día de hoy. Estoy segura que a muchas personas le ha sido muy, muy útil. Muchas gracias y que tengas buen día. Gracias a ti, que esté muy bien. Nos vemos. Y bueno, nos vamos a una pequeña pausa y volvemos en Día D. Para una ciudad en movimiento, el panorama vial de lo que está sucediendo. Tránsito, avisos, atajos y más, al estilo del Día D. Y Transporte informa de la región metropolitana con gestión alta por autopista Américo Vespucio Oriente en dirección al sur en la salida a Toalaba, así que considere tiempo de desplazamiento adicional en la comuna de La Reina. Y atención en la comuna de Macul, porque hay reducción de pistas en Los Plátanos con Obispo Arturo Espinosa debido a procedimiento por accidente, así que prefiera alternativas. Y es así como llegamos al fin del día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado, que los datos entregados le hayan servido. Y nos vemos mañana, por supuesto, de 6 a 7 p.m. Mañana vamos a tener la sección de tecnología y el viernes cine, para que esté atento a los panoramas del fin de semana. Que estén muy bien. Muchas gracias Joaco, y nos vemos. Chau, chau. Un lugar y un sonido que nos junta cada tarde, donde lo único que tienes que hacer es escuchar. Esto fue Día D, una mirada fresca a lo actual. Nos encontramos mañana de 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl.